Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sarah Bloom estalla contra la madre de Can Yaman en un enfrentamiento que ya es tendencia en todas las redes sociales. No puedo aceptar que veas a Demet como alguien mejor que yo, soy su prometida, gritó entre lágrimas. El escándalo que nadie veía venir se desató tras una cena familiar en Estambul, donde las tensiones ocultas finalmente salieron a la luz. Todo comenzó cuando Can Yaman, intentando acercar a las dos mujeres más importantes de su vida, organizó una cena privada en la casa de su madre, Guben Yaman. La noche, que en principio se presentaba como un paso hacia la armonía, terminó siendo una pesadilla. Según testigos cercanos al actor, la velada se tornó incómoda desde el primer momento. Guben, con una frialdad evidente, evitó todo contacto visual con Sarah. Intenté sonreír, intenté ser amable, pero ella no paraba de hablar de Demet como si yo no estuviera presente, declaró Sarah Bloom tras abandonar la casa con el rostro descompuesto. La modelo internacional no pudo contener su decepción al escuchar cómo la madre de su prometido hacía comparaciones constantes con la exnovia de Can. Demet siempre fue tan humilde, tan cercana, tan especial, se le escuchó decir a Guben frente a todos. Can, atrapado entre su pasado y su presente, trató de calmar los ánimos, pero fue en vano. Ma, por favor, basta. Sarah está aquí como mi futura esposa, mereces respetarla, le dijo con voz firme, pero sin perder la calma. Sin embargo, Guben respondió con una frase que lo dejó paralizado, yo solo digo la verdad. La felicidad verdadera la viviste con Demet. Eso todos lo vimos. La escena se volvió insostenible. Sarah, con la voz quebrada, se levantó de la mesa y miró directamente a Can, no puedo seguir así. Si tu madre no me acepta, ¿qué tipo de vida vamos a tener? Can, sin palabras, simplemente la siguió hasta la puerta, mientras Guben se quedaba sentada, imperturbable. Horas más tarde, Sarah publicó un mensaje en sus redes que confirmó lo sucedido, no todo lo que brilla es amor verdadero. A veces, el pasado pesa más de lo que uno puede imaginar. La publicación, acompañada de una imagen en blanco y negro, desató una tormenta de comentarios. Los seguidores de Can Yaman se dividieron rápidamente. Algunos mostraron su apoyo total a Sarah, afirmando que ninguna mujer debería soportar ese tipo de desprecio. Otros, sin embargo, recordaron con nostalgia la etapa de Can con Demet, asegurando que nunca hubo una química igual. Por su parte, Demet Özdemir rompió su silencio con una historia en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta, una imagen de una flor marchita volando por el viento, con la frase, lo que se va, si vuelve. Nunca se fue. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero ya había sido capturada y compartida miles de veces. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco del escándalo. Varios programas de televisión invitaron a expertos en lenguaje corporal y relaciones familiares para analizar las imágenes de la llegada y salida de Sarah a casa de Guben Yaman. Ella estaba visiblemente afectada desde el inicio. No fue recibida con afecto ni cortesía, explicó uno de los especialistas. Otros panelistas fueron más allá y afirmaron que el gesto de Guben Yaman no fue solo una muestra de frialdad, sino una clara señal de rechazo. Fue una provocación pasiva, cargada de simbolismo, dijo una psicóloga invitada. Mencionar repetidamente a la expareja de su hijo, mientras la actual prometida está presente, es una forma de establecer jerarquía emocional. Guben dejó claro quién tiene su aprobación. Mientras tanto, el entorno cercano de Can Yaman permanece en completo hermetismo.
Ninguno de sus representantes ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes no confirmadas afirman que el actor ha cancelado sus compromisos laborales de los próximos días para mantenerse alejado del foco mediático. Al parecer, estaría refugiado en su residencia en la costa del Egeo, acompañado únicamente por un asistente personal. Sara, por su parte, fue vista saliendo sola de su hotel en Nianta, vestida de manera informal y evitando a los reporteros. Cuando uno de ellos logró preguntarle si la boda seguía en pie, ella solo respondió con un susurro, «No lo sé». Esta breve frase bastó para que los titulares del día siguiente hablaran de una posible ruptura inminente. Las especulaciones no se detuvieron ahí. En las redes comenzó a circular el rumor de que Khan habría intentado contactar con Demet la misma noche del escándalo. Aunque no hay pruebas concretas, muchos fanáticos aseguran que ambos aún se siguen mutuamente en redes y que, en los últimos días, han coincidido en varios eventos benéficos, aunque nunca se han dejado ver juntos. En medio de todo esto, un nuevo capítulo se abrió cuando la tía de Khan, hermana de Gu Benjamin, decidió hablar en un programa de televisión. Sara es una mujer maravillosa, pero creo que mi hermana nunca la aceptó porque en el fondo aún guarda esperanzas con Demet. No debería ser así, pero a veces las madres quieren escribir la historia de amor por sus hijos, comentó entre lágrimas. Esta confesión solo avivó el fuego. Horas después, Sara Bluma compartió otra publicación que dejó a todos sin aliento, un video en cámara lenta donde se la ve caminando sola por la orilla del Bósforo, con un texto que decía: «Aprendí que no se trata solo de ser amada, sino de ser respetada». El video alcanzó millones de visualizaciones en pocas horas y fue interpretado por muchos como una despedida emocional. Los seguidores más atentos también notaron que Sara dejó de seguir a algunos familiares de Khan en sus redes, incluyendo a su madre. Este simple gesto fue visto como un punto de no retorno. Y aunque aún no hay un anuncio oficial sobre el fin del compromiso, el silencio prolongado del actor solo alimenta la incertidumbre. Por su lado, Demet fue abordada por la prensa a la salida de un ensayo teatral. Sonrió, pero evitó responder directamente sobre el tema. Sin embargo, su breve declaración dejó la puerta abierta a más interpretaciones. «Yo ya viví esa historia, y aprendí a no mirar atrás». Una frase ambigua que generó más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los fanáticos continúan tomando partido. Algunos exigen que Khan defienda públicamente a Sara, mientras otros sueñan con un regreso inesperado con Demet. En foros de fans, los debates están al rojo vivo, con teorías que van desde un montaje mediático hasta un plan de reconciliación entre Khan y su ex. Lo que sí es claro es que esta historia está lejos de terminar. El choque entre pasado y presente, amor y familia, orgullo y perdón, ha abierto una herida difícil de cerrar. ¿Podrá Khan Yaman reconstruir la confianza con Sara? ¿O el fantasma de su amor con Demet seguirá marcando cada paso que da? Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de estas impactantes historias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.